Por favor, Caro, toma screenshot, pero de la página de la fanpage. Sí, claro. Gracias. Hola amigos y seguidores de Vida Incluyente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y antes de iniciar con nuestra plática, que es muy interesante porque se tratan de los mitos que hay en torno a la discapacidad, a la inclusión, les quiero compartir algo. A ver, un segundo y les comparto. Ahí, ahí está. Bueno, vida incluyente con este afán de querer ayudar a atender a las personas. Vamos a abrir un grupo de apoyo, pero para las mamás que tienen hijos que adquirieron discapacidad. Iniciamos el próximo sábado, el sábado 4 de octubre, por la tarde, de 4:30 a 5:30, vía Zoom. Por favor, estén atentos. Entren a las redes sociales de Vida Incluyente. Ahí va a aparecer la liga de inscripción para que formen parte. Aquí la mensualidad van a ser de 400 pesos, pero tienen derecho, o lo que abarca, son las pláticas, obviamente la asesoría terapéutica, psicológica, las pláticas, y a veces habrá talleres. Entonces, tomen en cuenta el grupo de apoyo para las mamás, porque sabemos la importancia que tienen las mamás en esto, en una discapacidad, porque no solamente las personas que la tienen les cambia la vida, sino también a la gente que está a su alrededor. Entonces, ya lo saben, el próximo 4 de octubre de 4:30 a 5:30. Y esto es una alianza entre Vida Incluyente y Coaching con Calle 10. Entonces ya saben, vean las redes sociales, ahí aparece la liga. Posteriormente les voy a agregar la liga en los comentarios de este Facebook Live para que se puedan inscribir. Voy a dejar de compartir pantalla. Les quiero decir algo muy importante que queremos que sea vía Zoom, porque sabemos lo complicado que es trasladarnos de un lugar a otro, ya sea por las barreras físicas a las que se enfrenta la persona, como a las barreras de tiempo, espacios y demás. Entonces le recomiendo que asistan, por favor. Y ahora ya vamos a entrar en materia para hablar de los mitos que hay en torno a la inclusión y a la discapacidad. Y qué es mejor para ello que Paola, que nos explique, a la cual le damos la bienvenida, y te cedo el micrófono, el espacio es tuyo, Paola. Por favor, si nos quieres compartir tus conocimientos, adelante.
Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Paola López y es un gusto estar hoy con ustedes. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, el cual es los mitos y realidades acerca de las personas con discapacidad. Hoy en día vivimos en una época en la que hablamos mucho de inclusión, de igualdad y de respeto, pero en la práctica todavía existen muchísimos prejuicios y creencias erróneas que afectan la forma en que vemos y tratamos a las personas con discapacidad. Por eso pensé en este tema, porque es muy importante, porque el cambio comienza con la información, con la reflexión y con la voluntad de romper esas ideas que muchas veces repetimos sin detenernos a pensar en el daño que podemos causar. La discapacidad es un asunto que nos involucra a todos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con alguna discapacidad. Esto representa una gran cantidad de personas. En México, aproximadamente, más de 20 millones de personas viven en alguna discapacidad o limitación. Esto nos hace ver que no estamos hablando de un grupo reducido, sino de una parte significativa de nuestra sociedad. Cuando escuchamos estas cifras, nos podemos dar cuenta que la discapacidad no es algo aislado. Todos, de alguna manera, hemos convivido, convivimos o vamos a convivir con una persona con discapacidad. Incluso cualquiera de nosotros podemos enfrentar una discapacidad temporal o permanente en algún momento de nuestra vida. Es importante aclarar que cuando hablamos de personas con discapacidad, no estamos hablando de una enfermedad o de tragedia. La discapacidad es una condición que forma parte de la diversidad humana. Lo que limita no es la condición en sí, sino que hoy en día todavía existen muchísimas barreras físicas, sociales, culturales y actitudinales que existen en el entorno. Vamos a pensar en un ejemplo sencillo. Una persona que utiliza silla de ruedas y requiere entrar a un edificio. Si ese lugar tiene rampas, elevadores y puertas accesibles, la persona va a poder desplazarse de manera independiente sin ningún problema. Pero si el edificio solo tiene escaleras, no podrá hacerlo. El verdadero problema no es la persona, es la falta de accesibilidad en el entorno. Este ejemplo refleja una realidad más profunda. La discapacidad no está en la persona, sino en la forma en que organizamos y diseñamos a nuestra sociedad. El propósito de esta plática es invitarlos a reflexionar sobre estos mitos que se han construido alrededor de las personas con discapacidad y contrastarlos con la realidad. Muchas de estas creencias han permanecido por años y han sido transmitidas de generación en generación. Así que la meta es clara, cambiar la manera en la que percibimos la discapacidad y reconocer que la inclusión comienza con algo tan básico como es la información y la empatía. Vamos a empezar con el primer mito. Las personas con discapacidad siempre necesitan ayuda. Uno de los mitos más comunes. Esta idea parte de la percepción equivocada que tenemos de que las personas con discapacidad tienen incapacidad total y que por lo tanto alguien siempre debe estar a su lado para apoyarlas en absolutamente todo. Este mito puede parecer inofensivo, incluso puede sonar como una muestra de buena voluntad, pero en realidad genera dependencia innecesaria. Esto hace invisibilizar la autonomía de las personas y refuerza esa idea de que no pueden tomar decisiones por sí mismas. La realidad es muy distinta. Muchas personas con discapacidad son totalmente autónomas en su vida diaria. Lo que verdaderamente necesitan no es que alguien haga las cosas por ellas, sino que existan esas condiciones de accesibilidad que les permitan desenvolverse con independencia. Cuando una ciudad, una escuela o una casa cuenta con entornos accesibles, esa persona no necesita ayuda. Las rampas, la señalización, los elevadores, el transporte adaptado, esas son herramientas que hacen posible la autonomía. Por lo tanto, la pregunta no debería ser ¿cómo ayuda a esta persona? Sino, ¿está el entorno preparado para que pueda desenvolverse por sí misma? Ojo, quiero aclarar algo. Es muy importante señalar algo. No todas las discapacidades son iguales. Existen personas cuyas condición sí implica una dependencia total o parcial de otra persona. Por ejemplo, en algunos casos de discapacidad intelectual severa, parálisis cerebral, en niveles avanzados o condiciones que afectan múltiples funciones motrices, esa persona sí requiere apoyo permanente de un cuidador. Esto no significa que su vida tenga menos valor o que carezcan de dignidad o derechos.
Significa que sus necesidades de apoyo son diferentes y que debemos reconocer esa diversidad dentro del espectro de la discapacidad. El error del mito está en generalizar, en asumir que todas las personas con discapacidad viven esa dependencia, cuando en realidad cada caso es único y debe abordarse con respeto. Ahora pasaremos a los ejemplos. Un ejemplo muy sencillo es el de una persona con discapacidad visual, que utiliza un bastón. Muchas veces la gente se acerca sin preguntar y le toma el brazo para guiarla. Aunque pueda parecer un gesto de ayuda, lo correcto es preguntar primero si necesita orientación y la mayoría de los casos, estas personas ya tienen estrategias y herramientas para desplazarse por sí solas. También podemos pensar en el entorno laboral. Hay personas con discapacidad auditiva que se comunican de manera fluida a través de lengua de señas o aplicaciones de transcripción en tiempo real. No necesitan que alguien hable por ellas, necesitan intérpretes en ciertos contextos o tecnologías que garantice su participación en igualdad de condiciones. Este mito de la ayuda constante en realidad se convierte en una barrera. Genera la idea de que las personas con discapacidad son dependientes por naturaleza, cuando en realidad la dependencia la crea la falta de accesibilidad y de ajustes razonables en la sociedad. La verdadera inclusión no consiste en hacer las cosas por las personas con discapacidad, sino en crear esas condiciones para que ellas mismas puedan hacerlo. Y en los casos en los que sí exista esta dependencia, lo importante es garantizar apoyos dignos, respetuosos y adecuados. En conclusión, para terminar este primer mito, las personas con discapacidad no necesitan lástima ni sobreprotección. Lo que necesitan es accesibilidad, respeto y reconocimiento de su autonomía. Ahora pasaremos al segundo mito. Este es un mito muy común y es creer que la discapacidad es una enfermedad. Esta idea parte de asociar la palabra discapacidad con algo negativo, algo que se tiene que curar o que necesita algún tratamiento. Cuando vemos a alguien en silla de ruedas o usando un bastón o con alguna condición física diferente, muchas personas piensan de inmediato que está enfermo. Incluso hay expresiones que usamos, por ejemplo, padece de discapacidad o sufre de discapacidad, lo que refuerza esta visión de que se trata de una condición médica, lo cual es falso. La realidad es que la discapacidad no es una enfermedad, es una condición que forma parte de la diversidad humana. La discapacidad puede surgir por distintas razones. Puede ser congénita, adquirida por un accidente, por una enfermedad que dejó secuelas o por el proceso natural del envejecimiento. Sin embargo, lo que define a una persona con discapacidad no es que esté enferma, sino que viven con una condición que afecta alguna función motriz, sensorial, cognitiva o comunicativa. Por lo tanto, es muy importante diferenciar lo que es enfermedad y discapacidad. En otras palabras, pues alguien que tiene discapacidad puede estar completamente sano. Una persona que utiliza una prótesis de pierna no es una persona enferma, es una persona con discapacidad física que lleva una vida plena, con independencia y sin necesidad de atención médica. También quiero aclarar algo, esto no significa que nunca exista alguna relación entre discapacidad y enfermedad. Hay casos en los que la discapacidad es consecuencia de una enfermedad crónica, como la diabetes que puede llevar a pérdida de visión o amputaciones. En estos casos, la persona puede requerir atención médica regular, pero aún en estas circunstancias, lo que debe quedar muy claro es que la discapacidad no es sinónimo de enfermedad. Una persona con discapacidad puede tener la misma salud que cualquier otra, o puede tener enfermedades adicionales como cualquiera de nosotros. La discapacidad no define a la persona ni determina automáticamente su estado de salud. Ahora pasaremos a los ejemplos. Un atleta paralímpico que corre con una prótesis no es un enfermo, es un deportista de alto rendimiento. Una persona sorda que usa lengua de señas no está enferma, simplemente se comunica de manera distinta. Estos ejemplos nos ayudan a comprender que lo que hace la diferencia no es la condición, sino las oportunidades y el respeto que le brindamos como sociedad. Si seguimos repitiendo que la discapacidad es una enfermedad, reforzamos la exclusión. Además, pone a las personas con discapacidad en una posición pasiva como si siempre necesitaran médicos, tratamientos o curas, cuando lo que en realidad necesitan es esa accesibilidad, oportunidades y reconocimiento de sus derechos.
La discapacidad no es algo que se cure porque no está enferma, es parte de la condición humana y aceptarla como tal nos acerca más a construir una sociedad verdaderamente inclusiva. Ahora pasaremos al tercer mito. La discapacidad solo afecta a pocas personas. La idea de que son pocos hace que la sociedad lo vea como un tema muy lejano, como algo que solo le sucede a ciertas familias y que no requiere atención colectiva. Pero este pensamiento es un gran error. Si creemos que se trata de una minoría irrelevante, se justifica en esa falta de recursos, la poca inversión en accesibilidad y la ausencia de políticas públicas sólidas. En realidad, la discapacidad es una condición humana que nos toca a todos de manera directa o indirecta. Como vimos al principio, la Organización Mundial de la Salud estima que más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con alguna discapacidad, lo que representa aproximadamente el 15% de la población mundial. En México, el INEGI reporta más de 20 millones de personas con discapacidad o con limitaciones para realizar actividades. Estamos hablando de 1 de cada 5 personas. Estos números nos muestran que no es una minoría, es una realidad que está presente en cada comunidad, en cada ciudad y en cada familia. Y si consideramos a las familias, amigos y cuidadores que acompañan a las personas con discapacidad, el impacto social se multiplica aún más. La discapacidad no es un tema lejano, es un tema universal. En algún punto de la vida, la mayoría de nosotros vamos a enfrentar limitaciones, ya sea por la edad, enfermedad o algún accidente. Un ejemplo claro es el envejecimiento. A medida que las personas llegan a la tercera edad, se hacen comunes las limitaciones en la visión, en la audición o la movilidad. Es decir, que aunque no todas las personas nazcan con una discapacidad, muchas vivirán alguna en el transcurso de su vida. Esto nos muestra que la discapacidad no es un asunto de unos cuantos, es una experiencia que de una o de otra forma puede alcanzarnos a todos. Si pensamos en algunas situaciones cotidianas, podemos darnos cuenta de lo común que es una persona que necesita lentes para ver bien, una mujer embarazada que requiere rampas en lugar de escaleras, un trabajador que se lesiona y debe usar muletas temporalmente, o un adulto mayor que necesita apoyarse en barandales. Todos estos casos se benefician de medidas accesibles. Esto nos deja claro que cuando construimos una sociedad inclusiva, no solo apoyamos a las personas con discapacidad, sino que facilitamos la vida de toda una comunidad. Creer que la discapacidad solo afecta a unos pocos es una visión reducida. La verdad es que afecta a millones de personas y que tarde o temprano podemos ser una de ellas y necesitar un entorno accesible. La inclusión no se hace para un grupo pequeño, se hace para todos, porque cuando eliminamos estas barreras y construimos espacios accesibles, no solo estamos transformando la vida de quienes tienen una discapacidad, sino también estamos creando una sociedad más justa y preparada para todos nosotros mañana. Y ahora pasaremos al cuarto mito. El cuarto mito nos dice que las personas con discapacidad no pueden trabajar o estudiar. Se suele pensar que las personas con discapacidad tienen un aporte limitado, que no rinden como los demás o que requieren tanta ayuda que no vale la pena incluirlos. Esta percepción ha generado barreras históricas como la exclusión del sistema educativo, la falta de oportunidades de empleo o hasta la discriminación en entrevistas de trabajo. Este mito no solo es falso, sino que también es muy injusto, porque niega que las personas con discapacidad muestren sus talentos, sus capacidades y sus sueños. La realidad es muy diferente. En el ámbito educativo, cada vez hay más estudiantes con discapacidad que logran ingresar, permanecer y egresar de universidades, cuando cuentan con apoyos adecuados, como materiales accesibles, intérprete de lengua de señas, lectores de pantalla o instalaciones adaptadas. Ellos pueden desempeñarse con el mismo nivel que cualquier otra persona. Ahora, en el mundo laboral, múltiples investigaciones nos han demostrado que las personas con discapacidad son igualmente productivas que el resto de los trabajadores. De hecho, en algunas empresas han señalado que presentan mayor compromiso, menor rotación y un sentido de responsabilidad muy fuerte. Lo que limita no son las capacidades y no las barreras que tenemos hoy en día en nuestro entorno.
Ahora pasaremos a los ejemplos. Empresas como Microsoft tienen programas activos de inclusión laboral para personas con discapacidad. En México hay universidades que cuentan con programas de inclusión para estudiantes con discapacidad visual, auditiva o motriz. También existen casos en el deporte o el arte donde las personas con discapacidad se convierten en referentes de talento y esfuerzo. A pesar de estos ejemplos, todavía existen grandes retos. Muchos entornos educativos siguen sin ser accesibles, lo que obliga lamentablemente a algunos estudiantes a abandonar sus estudios. En el empleo aún se presentan barreras arquitectónicas, faltas de ajustes razonables y sobre todo muchos prejuicios de los mismos empleadores. Esto nos recuerda que la inclusión no depende de la persona, sino de que la sociedad esté lista para ofrecer condiciones justas y equitativas. Decir que la persona con discapacidad no puede trabajar o estudiar es negar sus derechos. La persona con discapacidad tiene talentos, sueños y capacidades como cualquier otra persona. Lo que necesita no es sobreprotección, sino esas oportunidades y esa accesibilidad. Cuando una empresa contrata a una persona con discapacidad o una escuela adapta sus instalaciones para que los alumnos puedan asistir, no solo beneficia a esa persona o a esa escuela, enriquece su propio entorno, gana diversidad y demuestra su compromiso real con la inclusión. La educación y el empleo son derechos, y romper este mito es un paso fundamental para que todas las personas puedan ejercer este derecho. Ahora pasaremos a otro mito. Todas las personas con discapacidad son iguales. Muchas veces se piensa que basta con un solo tipo de solución o con una sola medida de accesibilidad para atender a todas las discapacidades. Esto lleva a generalizaciones peligrosas, a invisibilizar la diversidad y, lo más grave, a tratar a las personas como si fueran un grupo uniforme. Este mito es muy dañino porque alimenta la idea de que basta con una solución única para la inclusión, cuando en realidad la diversidad es enorme. La discapacidad no es una sola. Existen diferentes tipos de discapacidad: física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial y múltiple, entre otras. Pero incluso dentro de cada categoría, la experiencia de cada persona es distinta. No todas las personas con discapacidad auditiva usan lengua de señas. Algunos prefieren leer labios o utilizar otros dispositivos auditivos. Lo mismo ocurre con la discapacidad visual. Algunas personas son ciegas totales y otras tienen baja visión o condiciones específicas que requieren apoyos distintos. Ahora pasaremos a algunos ejemplos. En la movilidad, dos personas usuarias de silla de ruedas pueden tener experiencias muy distintas, una por lesión medular y otra por una condición neuromuscular. Sus necesidades de apoyo no son idénticas. En la comunicación, dentro de la comunidad sorda, algunas personas son hablantes de lengua de señas, mientras que otras no. Eso significa que las soluciones de accesibilidad deben adaptarse a cada caso. Y por último, en la educación. Un estudiante con dislexia no requiere lo mismo que un estudiante con discapacidad visual. Ambos necesitan apoyo, pero completamente diferentes. Cuando se piensa que todas las personas con discapacidad son iguales, cometemos errores muy graves. Por ejemplo, se diseñan programas de inclusión que no contemplan la diversidad de necesidades, se crean entornos accesibles solo para un tipo de discapacidad, dejando fuera muchas otras, y se refuerza la discriminación al no ver a la persona como un individuo. La discapacidad revela la diversidad de experiencias humanas. Romper este mito, reconocer que cada persona con discapacidad es única, con capacidades, sueños y necesidades distintas. La verdadera inclusión no se logra con soluciones generalizadas, sino con acciones flexibles que respondan a esa diversidad. Cuando entendemos que todas las personas con discapacidad son iguales, empezamos a verlas como un grupo único. Tenemos que entender que cada persona tiene derechos, talentos y formas únicas de participar en la sociedad. Ahora pasaremos a los últimos dos mitos. El primero es: la discapacidad es una tragedia. Uno de los mitos más dañinos es pensar que la discapacidad es una tragedia personal o una desgracia de una familia.
Este mito se alimenta de narrativas cargadas pues, de lástima, donde se asume que las personas con discapacidad siempre son infelices, que viven en sufrimiento y que su vida tiene menos valor que los demás. La consecuencia de esta visión es muy grave. Genera discriminación, exclusión y una barrera invisible que impide ver a las personas con discapacidad como ciudadanas plenas. La discapacidad no es una tragedia. Lo que genera sufrimiento y limitaciones no es la condición de la persona, sino las barreras que aún existen hoy en día. Una persona usuaria de silla de ruedas no tiene problemas para desplazarse, siempre y cuando el espacio tenga rampas y accesos adecuados. Una persona con discapacidad visual puede estudiar y trabajar si cuenta con materiales en formatos accesibles y tecnología adaptada. Una persona con discapacidad auditiva puede comunicarse perfectamente con los demás si hay intérpretes de lengua de señas o subtítulos disponibles. La llamada tragedia no está en la persona, está en una sociedad que no está adaptada aún. La discapacidad no es una tragedia personal, es parte de la diversidad humana. La inclusión no se logra desde la lástima, sino desde el respeto y la igualdad de derechos. Ahora pasaremos al último mito. Incluir a las personas con discapacidad es un acto de caridad. Uno de los mitos más comunes es pensar que incluir a las personas con discapacidad es un acto de caridad, una acción que hacemos por bondad. Se suele creer que dar un empleo, permitir que las personas con discapacidad estudien o brindarles accesibilidad es una ayuda especial, un favor que nosotros estamos haciendo. Este mito es muy dañino porque coloca a las personas con discapacidad en una posición de dependencia, como si tuvieran que agradecer cada oportunidad que se les da, en lugar de reconocer que es un derecho. La realidad es que la inclusión no es una caridad, es justicia social y es cumplimiento de derechos humanos. La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por México, establece que todas las personas tienen derecho a la educación, al trabajo, a la accesibilidad, a la participación política y a la vida independiente. Cuando una empresa contrata a una persona con discapacidad, no está haciendo un favor, está cumpliendo con el derecho al empleo y al mismo tiempo está ganando talento. Cuando una escuela adapta sus instalaciones, no está haciendo un favor, está garantizando el derecho a la educación. La inclusión es un tema de derechos, no de lástima. Algunos ejemplos son los siguientes. En el ámbito laboral, empresas han apostado por la contratación de personas con discapacidad, reportando un mayor compromiso y mejores ambientes laborales. En el deporte, los Juegos Paralímpicos no son un espectáculo de caridad, son una competencia de alto rendimiento donde se celebra el esfuerzo, la disciplina y el talento. En la cultura, artistas con discapacidad no buscan lástima, solo buscan el reconocimiento por su trabajo y creatividad. Cuando pensamos que la inclusión es una caridad, se cae en el asistencialismo, es decir, en prácticas que mantienen a las personas con discapacidad en una posición de dependencia, en lugar de empoderarlas. Incluir a las personas con discapacidad no es un regalo ni un acto de buena voluntad, es reconocer sus derechos que les corresponden. Cuando entendemos esto, dejamos de ver a la inclusión como una carga o un favor y la empezamos a ver como lo que realmente es, un beneficio para toda la sociedad. Romper este mito nos permite dar un paso enorme hacia una cultura donde todas las personas, sin importar sus características, sean tratadas con igualdad y dignidad. La inclusión no es caridad, simplemente es justicia. Hoy hemos recorrido juntos varios mitos que existen alrededor de las personas con discapacidad. Estos fueron algunos de los mitos más comunes, existen muchísimos más. Hemos visto cómo los estereotipos y las falsas creencias influyen en la forma en que se construyen los entornos, en las oportunidades que se ofrecen y sobre todo en la manera en la que miramos a los demás. Cada mito que desmentimos nos mostró una realidad distinta, una realidad de derechos, de capacidades y de diversidad humana. Y creo que el aprendizaje principal es que la discapacidad no debe definirse como una limitación absoluta, sino como
una interacción entre la persona y el entorno. Si el entorno es accesible, justo y respetuoso, las oportunidades se abren. Ahora vamos a hacer una breve recopilación de todos los mitos. El mito uno nos habló que las personas con discapacidad siempre necesitan ayuda. La realidad es que muchas personas pueden llevar vidas independientes si tienen accesibilidad. El mito 2 nos habló de que la discapacidad es sinónimo de enfermedad. En realidad, la discapacidad no es una condición médica, sino social. El mito 3 habló de que solo afecta a pocas personas. Los datos que dijimos nos muestran que es una realidad que toca a millones en el mundo y de alguna manera nos involucra a todos. El mito 4 fue de que las personas con discapacidad no pueden estudiar o trabajar. Esto es falso. Con los apoyos adecuados demuestran talento y compromiso como cualquier otra persona. El mito 5 fue de que todas las personas con discapacidad son iguales. Al contrario, existe una enorme diversidad con experiencias y necesidades. El mito 6 fue de que la discapacidad es una tragedia personal. La verdadera tragedia es vivir en entornos que excluyen y no reconocen los derechos. Y por último, el mito 7 que la inclusión es caridad. La realidad es que la inclusión es justicia, es respeto a los derechos humanos. Lo que nos queda claro es que la discapacidad no es un problema individual, sino un tema social. Las personas con discapacidad no necesitan lástima ni favores, necesitan esa accesibilidad, igualdad de oportunidades y respeto. La inclusión no debe verse como un esfuerzo extra, sino como un compromiso que beneficia a todos, porque cuando eliminamos barreras, construimos una sociedad más amable y más justa, donde cualquier persona, en cualquier etapa de su vida, puede vivir con dignidad. También es importante recordar que la inclusión no depende únicamente de las leyes o las instituciones, depende de cada uno de nosotros. Depende de cómo tratamos a los demás, de cómo diseñamos los espacios, de cómo hablamos y de cómo rompemos prejuicios en nuestra vida diaria. Todos somos diversos, todos tenemos fortalezas, limitaciones y todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestra vida. Reconocerlo nos hace más empáticos y más humanos. Termino con una invitación para todos. No veamos la inclusión como un favor, veámosla como un derecho y como una oportunidad para crecer como comunidad. Romper estos mitos es solo el primer paso. El verdadero cambio comienza cuando transformamos nuestras acciones cotidianas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Déjame encender la cámara. Allí está. He tomado anotaciones, apuntes, una plática muy interesante, porque hay muchos mitos en torno a lo que es la discapacidad. Y yo quisiera agregar unos que van muy ligados a lo que dijiste. Un mito también es el que solo las personas de escasos recursos adquieren discapacidad o nacen con discapacidad o algo. Y como bien decías, podemos vivir con la discapacidad por cuestión de edad. No se puede adquirir por un accidente, por una enfermedad, por una negligencia, etc. Nadie está exenta a adquirirla. Como mucha gente dice, todos tenemos un boleto para la discapacidad, nada más que hay quienes los cobramos y hay que no lo cobra. Otro punto, y yo creo que es el clásico y más en muchos de los jóvenes, es el que, ay, a mí no me va a suceder. Entonces, como a mí no me va a suceder, te comportas de manera a lo mejor inconsciente, retando a la vida o al destino, y de- hay a quienes no les pasa nada, que bueno, pero hay a quienes sí,
o peor aún, hay a quienes son inocentes y les tocó adquirir discapacidad por la inconsciencia o la irresponsabilidad de otra persona. Algo que mencionaste que creo que es muy importante y que va relacionado con precisamente con la silla, bueno, sí con la silla de ruedas, cuando hablabas de las ayudas, de que hay gente de que ni te pide permiso ni te pregunta y ya te está ayudando. Sabemos que lo hacen de buena fe, que su intención es buena, pero desgraciadamente a veces complica el proceso y también se ponen en riesgo las mismas personas. Yo no sé si ustedes sabían o si las personas que nos están viendo sepan que para utilizar la silla de ruedas no es llevarla así por llevarla y ya tiene su chiste, se sube las rampas de una manera, se baja las rampas de otra manera para que la persona o el cuidador no corra peligro y la persona que va sentada tampoco corra peligro. Porque muchas veces ha pasado que las llevan mal y que tiran a la persona que va sentada o se les va por la misma inclinación de la rampa. Entonces, también tiene su chiste, los auxiliares tienen su chiste. Y muchas veces se dice que no a la ayuda, no porque no se quiera, sino porque no queremos arriesgar a la otra persona. Y algo que también decías de en cuestión del trabajo y de la educación, principalmente en el trabajo, y ya hay estudios o estadísticas que lo demuestran, que una persona con discapacidad cuida más el trabajo porque sabe que conseguirlo es muy difícil. Entonces no van a ir a fumar, a echarse cafecito, a chocotear, van a cuidar el trabajo. Entonces hay muchos mitos y muchas características en torno a la discapacidad, pero siempre es favorable el saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Paola, me encantó, me gustó mucho tu plática, cómo lo fuiste llevando, porque creo que fuiste muy bien de lo sencillo y hablando de manera muy coloquial, está bien, porque creo que a toda la gente le va a servir la información y conocer todos los mitos que hay en torno a la discapacidad y que muchas veces, como tú lo mencionas o lo mencionaste, tiene que ver con los prejuicios, los estigmas o la idea que tiene la sociedad sobre lo que es la discapacidad y todo lo que está alrededor de ella. No sé si alguien más de los que están aquí conectados quisiera comentar algo. Por favor, pueden abrir el micrófono para que puedan comentar. Ya vi que hay 2 comentarios en la página
de Facebook, pero también me gustaría que comentaran. O si no, yo voy a decir, voy a mencionar a alguien. Bueno, a ver, Iván, ¿qué piensas de todo lo que comentó tu compañera? Iván, ¿andas por ahí o solo dejaste conectado? Porque si no, ya hasta te estoy quemando. Bueno, Javier, cuéntame tú, por favor, dame tu opinión. Hola, sí, la verdad es que me gustó mucho la plática, da mucho que pensar. Y sí, muchas personas creen que el problema son las personas con discapacidad y en realidad el problema es el entorno, que no estamos siendo inclusivos, que no estamos dándole las herramientas a las personas, no estamos haciendo espacios donde puedan convivir y actuar y ser independientes y no necesitar del apoyo de nadie. Muy bien. Diego, ¿podrías dar tu opinión, por favor? Diego, ok. Bueno, mientras... Ah, es que no puedo hablar por el micrófono. Pero no sé si pudieras escribir algo corto para conocer tu opinión. Bueno, lo que escribe Diego, su opinión, voy a leer los comentarios. A ver. Bueno, Javier dice que le encantó la plática. Carlos, que muy buena reflexión. Estrella, muy interesante, tiene razón. Se debería pensar de manera más amplia y no encasillarlo. Exactamente. Un tema, bueno, Carolina dice, un tema muy interesante. Y Diego dice, se me hizo un tema muy interesante. Voy a abrir el chat porque ya se me hizo un tema muy interesante, ya que creo que no hay muchas personas que están conscientes de esta información, incluyéndome. Creo que es un tema del cual se debe concientizar más. Muy bien. Ok. Gracias, Diego. Muy amable. Gracias, Paola. Y recuerden que si ven este video, después pueden dejar su comentario o su sugerencia o duda y se las voy a pasar a Paula. También si tienen algún tema en especial que quisieran conocer, de cuál quisieran hablar, adelante, escríbanlo, por favor.
Paola, no sé si quisieras agregar algo, decirle algo a las personas que nos están viendo. No, pues primero que nada agradecer por este espacio y también invitarles a reflexionar sobre si hemos sido partícipes de estos mitos para pues cambiar esas ideas erróneas que existen hoy en día en la sociedad. Exactamente. Muy bien. Nada más una pregunta, Paola. ¿Qué recomendarías tú? O sea, ya dijiste que primero sería analizarnos y ver si hemos sido partícipes. ¿Tú qué recomendarías que la gente pudiera hacer para cambiar los mitos? Yo creo que es importante ponernos en el lugar de las personas con discapacidad para entenderlos más como a detalle y pues pensar en qué les gustaría a ellos que nosotros hiciéramos, a crear más accesibilidad en entornos. También el lenguaje es muy importante, ¿no? A veces usamos palabras que hieren a las personas con discapacidad porque no sabemos los términos correctos. También informarnos en ese aspecto siento que es muy importante y yo creo que esos puntos, ser empáticos e informarnos. Exactamente. Lo has dicho muy bien, ser empáticos e informar. Muy bien, Paola, muchísimas gracias por la plática. Ya saben, si quieren comentar algo, dejen su comentario en, en este video y yo se lo voy a hacer llegar a Paola. Y antes de concluir, déjenme otra vez recordarles que el próximo sábado surge o sale el grupo de Renacer Juntas, que es un grupo de apoyo para las mamás con hijos o hijas con discapacidad adquirida, que se va a hacer, bueno, inicia el sábado 4 de octubre de 4:30 a 5:30 con la mensualidad es de 400 pesos y esa es una iniciativa de vida incluyente con coaching con calidez. Las reuniones van a ser cada sábado y serán vía Zoom para que no haya ese problema de trasladarse, dejar al hijo o la hija, al paciente, la familia. Entonces yo les invito a que asistan a que formen parte de este grupo. Vean las redes sociales de Vida Incluyente, ahí va a estar la información y la liga en donde se pueden inscribir. Es todo por mi parte, por parte de Vida Incluyente, y nos vemos el próximo sábado con un tema muy interesante. Disfruten el día, apapachen, disfruten a su familia, a sus seres queridos y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.